Shalom, amados príncipes y princesas de Yahweh. Con ustedes, Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México. Bajo el ministerio profético Yahweh Elión. Nos encuentras en YouTube y en Telegram. Un placer estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Hoy quiero compartirles una palabra que el Eterno me estuvo instando a entregar el día de hoy. Para lo cual te pido que por favor vayamos al libro de Salmos número 51. Te leo y dice de la siguiente manera: súplica de David por misericordia, perdón y limpieza. Yahweh Elohim quiere que nuestros corazones sean rectos. Autor de este Salmo 51, David. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Yahweh, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Yahweh, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Yahweh, Elohim de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Adonai, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Yahweh son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Yahweh. Amén. El Salmo 51 es un salmo de la autoría de David. Él estaba verdaderamente arrepentido de su adulterio con Betsabé y de haber mandado asesinar a su esposo Urías para cubrir su pecado. David sabía perfectamente que sus acciones habían dañado a muchísima gente. Sin embargo, debido a que David se arrepintió, Yahweh lo perdonó de manera misericordiosa. Ningún pecado es demasiado grande para que no pueda recibir el perdón de Elohim. Y quizá tú en este preciso instante sientes que nunca podrás acercarte a Yahweh porque has hecho algo terrible. Has cometido un pecado que quizá pudieras llamarlo imperdonable. Sin embargo, hoy te traigo buenas nuevas. Yahweh puede perdonar cualquier tipo de pecado y ten por seguro que Él lo hará. Sin embargo, aunque Yahweh nos perdona porque Él es un Dios misericordioso, no borra las consecuencias naturales de nuestro pecado. Recuerda que tanto la vida como la familia de David nunca fueron las mismas como consecuencia del pecado que él cometió. Y para ello puedes ir a 2 de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 en adelante hasta el 23. Y parafraseándote la historia, básicamente dice que en el tiempo en que los reyes van a la guerra, es decir, en el tiempo en que tú y yo debemos estar orando, hincados de rodillas, David, por el contrario, optó por estar de ocioso. Se asomó
al terrado de su palacio y vio a la mujer ajena, la codició, es decir, la codició en su corazón, envió por ella y tuvo relaciones sexuales. Y pasados unos días, al percatarse que la mujer había quedado embarazada, envió por su marido Urías Eteo, a quien trató de persuadir para que yaciera alguna de esas noches con su esposa para cubrir él su pecado, y viendo que no lo hacía, dado que el pueblo se encontraba en guerra con el ejército enemigo, optó por enviarle un mensaje al general del ejército para que lo pusiese al frente de la batalla, para cuando arreciara esta, Urías fuese muerto, cosa que así sucedió. Y una vez que fallece el marido de Betsabé, David envía por Betsabé. Nace un niño a los 9 meses, el cual a los días de nacido fallece. Posteriormente llega el profeta Natán a confrontar a David y le menciona una historia acerca de un hombre rico que tenía muchas ovejas y de un hombre pobre que solamente tenía una, la cual le había sido robada por el hombre rico. Y David responde indignado al profeta que ese hombre rico merecía la muerte. Natán le responde: tú eres ese hombre, y por haber robado la ovejita y enviado matar a su dueño, eres digno de muerte. Pero no morirás, exclamó el profeta Natán a David, ciertamente vivirás. Sin embargo, dice Yahweh, que nunca se apartará de tu casa la espada. Y el Salmo 51 es un salmo en el cual David vierte su corazón delante de Elohim sumamente arrepentido. Y aunque David pecó con Betsabé, David mismo dijo que lo que había hecho fue en contra de Elohim. Y en este caso particular de David, del adulterio que cometió con Betsabé, en primera instancia, en esta primera generación, un bebé murió y se asesinó a un hombre, a Urías, el marido de Betsabé. Y vemos que en la segunda generación, Amnón, hermano de Tamar, cometió incesto con ella, con su propia hermana. Y tal y como había profetizado el profeta Natán, la espada nunca se apartaría de la casa de David, dado que Absalón mató a Amnón por haber violado a su hermana Tamar. Y si continúas con la línea cronológica, vas a entender que el pecado de David trascendió hasta la muerte de Yahshua en el madero. Y es importante que entiendas, amado príncipe y princesa de Yahweh, que todo pecado trae consecuencias. Normalmente hiere a terceras personas, nos lastima a nosotros mismos y principalmente ofende a Elohim, porque es rebelión en contra del estilo de vida que Él demanda en su Torá. Así que cuando te veas tentado a hacer el mal, es menester recordar que tu pecado en contra de Elohim traerá serias consecuencias. Porque efectivamente, como está escrito en su palabra, Él ciertamente nos perdonará porque es un Elohim perdonador y misericordioso. Sin embargo, las consecuencias de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras iniquidades y de nuestros errores, y no se diga de nuestra rebelión en contra de lo preestablecido por Yahweh, traerá serias consecuencias, que no solamente afectarán tu vida y la vida de terceros, sino que afectarán la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, dice su santa palabra. Pero en realidad no es de esto de lo que hoy te quiero hablar. Por ende, es menester que vayamos a la definición etimológica de la palabra adúltero. Una palabra que proviene del latín ad, cerca de, más ulter, otro, el que está cerca de otro. Pero también la palabra adúltero significa lo siguiente: el prefijo ad, que significa hacia, y alter, que significa falsificar. Y tengo que ir a la raíz etimológica de la palabra adúltero porque normalmente cuando alguien escucha la palabra adúltero lo relaciona con temas sexuales.
Pero es menester que hoy entiendas que la palabra adúltero no significa necesariamente estar cerca de otro, sino que más bien se ha venido relacionando a través del tiempo con la palabra adulterium y ambas con adulterare, verbo formado en efecto por la palabra ad más alter. Pero en el sentido original de adulterare no es un tema moral ni es de cometer adulterio. Lo que el verbo indica en realidad es llevar cualquier cosa hacia o aproximarla a la naturaleza de otra cosa completamente distinta a ella, con el objeto de falsificarla. Como por ejemplo en la expresión leche adulterada o producto adulterado, o balanza adulterada, por poner algunos ejemplos, dado que el verbo en su origen significa simplemente falsificar, alterar y de ahí corromper algo por ende. Y con el paso de los años, esta palabra tomó más bien un significado moral. Pero ya vimos que desde el punto de vista etimológico, en la raíz latina original no solamente significa falta a la fidelidad conyugal, sino también un delito traicionero o corruptor. Y el adjetivo adúlter en origen significa falsificar y alterar. Así que una vez que has entendido que la palabra adúltero no solo designa al que rompe la fidelidad conyugal, sino que también significa alterar y falsificar cualesquier cosa, es momento de que entremos en materia. Y es que en estos días, mientras estábamos en ayuno y oración, en un ayuno al que nos llamó nuestro Elohim, yo le preguntaba al amado de mi alma, ¿qué es lo que tú quieres, amado mío, que comparta con tus príncipes? Y él me repetía una y otra y otra y otra vez las mismas palabras. Y he aquí sus palabras: oh almas adúlteras, dice Elohim. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Elohim? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Yahweh. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿hasta cuándo he de soportaros? Recientemente en las ministraciones de los martes y los jueves por Messenger, se contactó conmigo una persona. Y palabras más, palabras menos, su mensaje decía lo siguiente: amada, ¿podrías por favor orar a Elohim para ver si le permite a mi hijo tomar novia fuera de la iglesia? Ella no es cristiana, es católica. ¿Podrías orar por favor? Y mientras yo leía su mensaje, mi Elohim me respondió ipso facto, y su respuesta fue no. Un rotundo no. Aún no había concluido de leer el mensaje de la persona cuando Elohim me respondió no. Así que de inmediato le respondí por mensaje de texto a la persona no, y la persona un tanto indignada me respondió que ella normalmente suele llevar las peticiones delante de Yahweh, porque lógicamente no esperaba la respuesta que recibió. Oh, almas adúlteras, dice Yahweh, porque desde la perspectiva divina, esa persona estaba solicitándole a Yahweh que hiciera una excepción para que su hijo saliese del redil a buscar una mujer cananita, a buscar una oveja negra y meterla de contrabando al redil, pensando ilusamente que en un futuro no muy lejano, esa niña católica se convertirá al cristianismo, intentando a través del profeta adulterar la palabra de Yahweh. Oh, almas adúlteras, me reiteraba Elohim, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Yahweh? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Refiriéndose al Ruach HaKadosh. Amados príncipes y princesas de Yahweh, no es el tiempo y nunca lo ha sido de estar tratando de adulterar con su santa palabra.
Es más bien tiempo de que te acerques a Yahweh y Él se acercará a vosotros. Es tiempo de que todo el que está pecando limpie sus manos y limpie sus corazones, y a todo aquel de doble ánimo es tiempo de que purifique su corazón. No es el tiempo de estar adulterando la palabra del Eterno, por así convenir a tus intereses. No es el tiempo de que estés adulterando la palabra que sale de tu boca, diciendo medio verdades, o verdades a medias, o verdades disfrazadas, verdades adulteradas con un poquito de verdad y un poquito de mentira. Oh, almas adúlteras, me reiteraba Yahweh Elión, ¿cómo pretendes que Yahweh te sane si vienes a consultar a través de su siervo o a través de su sierva, con verdades a medias o verdades falsificadas y alteradas, que dicho de otra manera son mentiras? ¿Cómo crees o cómo pretendes que el que todo lo ve y todo lo sabe, el Elohim omnipotente, omnisciente y omnipresente, no te conoce desde antes de que te haya puesto en el vientre de tu madre? ¿Cómo pretendes engañarlo? ¿Cómo pretendes doblarle el brazo para salirte con la tuya, adulterando su palabra porque crees que lo que tú piensas es lo correcto, porque crees que lo que hay dentro de tu corazón es lo mejor para tu hijo o para tu hija, no importándote el estar alterando y falsificando su palabra, su santa palabra, que traducido al castellano significa rebelión? Oh, almas adúlteras, no es tiempo de estar tratando de alterar o falsificar la Torá. Es más bien tiempo de estar orando, de estar ayunando, de estar en silicio, de estar vigilando. Y no olvides que estamos viviendo tiempos peligrosos y como a la mujer que está de parto, las contracciones y los dolores se intensificarán. Y esta destrucción repentina que básicamente ya está a la puerta, no la podrás soportar si no te tomas de la mano de Yahweh Elión. Es menester que entiendas que no es tiempo de estar codiciando o de estar envidiando o de estar combatiendo o de estar luchando en contra de nuestros adversarios. No es tiempo para estar gastando en vuestros deleites o en vuestras pasiones y en vuestros pecados. No es el tiempo de estar murmurando en contra de tu hermano. No es tiempo de estar adulterando la palabra que sale de tu boca. No es tiempo de estar adulterando la balanza. No es tiempo de estar falsificando documentos. No es tiempo de estar torciendo la Torá, sino más bien es tiempo de purificar vuestros corazones y de humillarnos delante de Elohim. Vienen tiempos difíciles, amados príncipes y princesas de Yahweh, y es necesario estar tomados de la mano de Elohim. No olvides que está a la puerta un fuerte terremoto que va a arrasar desde el norte hasta la Patagonia y causará estragos principalmente en el estado de California, en Estados Unidos, porque la tierra se partirá, la tierra se abrirá y tragará a sus moradores. Y vi claramente que la península de Baja California, en México, California Norte y California Sur se desprendía totalmente del territorio nacional, y la gran grieta continuaba desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México, partiendo nuestra nación en 3 secciones. Y este terremoto afectará también a algunas de las naciones de Centroamérica, tales como Guatemala y El Salvador, no exclusivamente, así como ciertas naciones de América del Sur, tales como Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Y la población será tremendamente diezmada, y será y sucederá cuando menos te lo esperes, en un gran de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Ciudades enteras colapsarán. Y Yahweh se llevará tanto a sus santos como a los impíos.
a sus santos por misericordia de las cosas que están por venir a la tierra. Porque justo como sucedió en los días de Noé, algunos estaban casándose o dándose en casamiento cuando llegó la destrucción repentina. Por tanto, amado príncipe y princesa de Yahweh, no esperes a que la calamidad llegue a tu puerta y te encuentre alterando, falsificando y adulterando la palabra de Elohim. Y no olvides que la amistad con el mundo se constituye enemistad contra Yahweh. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.